precisamente todo este boom publicitario en relación a estas 6 mujeres comenzó cuando se decía que en Guanajuato estábamos criminalizando a la mujer por el delito de aborto, que había una serie de casos y se empezaron a fluctuar números de 30, 160, 170 que había en el año 2010. Sin embargo, nada más para clarificar estos números estadísticos, nosotros tenemos solamente 30 casos donde se ejercitó acción penal por el delito de aborto en los últimos 10 años, que no era en el último año, eran en los últimos 10 años solamente 30 casos. Estos 6 casos no son ninguno de esos 30. No hay ninguno de esos. ¿Por qué? Porque finalmente estas 6 mujeres están en la cárcel, como ya bien lo dijiste, compurgando sanciones sí elevadas, de más allá de los 25 años, porque por delitos de homicidio en razón de parentesco. Es decir, dicho de otra manera, madres que mataron a sus hijos. Y en efecto, precisamente, el gobierno del Estado ha sido sensible ante esta situación de la pena desproporcionada, y por ello el señor gobernador, escuchando precisamente esto, siendo sensible al tema, mandó una iniciativa, un proyecto legislativo, precisamente para que se adicionara al tipo penal de homicidio en razón de parentesco una figura en la cual la pena fuera atenuada, es decir, que fuera de entre los 3 y 8 años, y esto permitiría precisamente la libertad prácticamente de todas. Es una gran noticia, la verdad lo digo, procurador. Yo tuve la oportunidad de conversar con las 6. No sé, en algunos casos, los vericuetos, porque es una versión que a uno le cuentan y no vais a pensar que uno termina siendo tan cándido y ingenuo de creer todo lo que uno le dice, pero en algunos casos sí yo encuentro, por los testimonios de estas mujeres, cosas, procurador, verdaderamente que no merecerían este tipo de sentencia, incluso la de 3 a 8 años. ¿De esto qué piensas, procurador? Bueno, en efecto, yo he leído y releído cada uno de estos casos por las razones obvias de las entrevistas que hemos brindado, de los informes que hemos tenido que realizar a las distintas instancias, la ONU, Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y en efecto yo encuentro que muchos de estos casos, una vez que se inició la etapa de investigación, en la etapa del proceso ante el juez penal, bueno, en efecto, estos 6 casos sí está perfectamente corroborado, eso sí quiero dejarlo también muy claro, que se trató de bebés que nacieron y que a la postre fallecieron por una causa precisamente imputable a su madre. En algunos de ellos, bueno, en donde materialmente alguna de ellas lo asfixió, en otros donde lo ahogó. Sí, por supuesto. ¿Estas 6 mujeres? Dentro de estas 6 mujeres. Nosotros nos dan una versión diferente. Sí, por supuesto. Yo inclusive me dice, oiga, procurador, usted le consta esto. Mire, yo lo que le puedo decir es lo que está dentro de cada uno de estos expedientes demostrado. Pero no nada más en testimonio, sino demostrado clínicamente, demostrado científicamente, demostrado inclusive en algún caso de ellos con peritajes de genética, por ejemplo. Una de ellas dice, es que a mí me sembraron, lo dice textual, me sembraron un feto que se había encontrado ahí en el lugar y yo ni siquiera sabía que estaba embarazada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esto se corroboró inclusive genéticamente. Ella hace una versión de cómo aconteció, bueno, es eso que debe ser muy doloroso, trágico, el tener un parto inasistido, y a la postre, bueno, da una versión pues simple y sencillamente inverosímil, ¿no? Ahora, muchas de ellas nos han contado, te lo planteo, procurador, que fueron incluso amenazadas y fueron intimidadas, y en muchos casos ni siquiera fueron escuchadas en relación. Les pusieron abogados de oficio y luego aparecían, no aparecían. Lo que nos vuelve a colocar en un tema muy delicado. Antes de que empezara la conversación te decía, ¿qué problema tenemos con la justicia, procurador? Porque en el fondo también te lo planteo como un asunto para escuchar tu opinión. ¿Qué trabajo cuesta creer a veces en los juicios, no? No, definitivamente sí. Yo creo que esta parte es, somos sensibles. He estado precisamente no tratando de replicar las versiones, porque han sido distintas las que han dado estas 6 mujeres a los distintos medios de comunicación. Y le digo, bueno, mira, un medio fulano comentó otra cosa distinta al que tú le comentas. Yo lo que les puedo expresar es lo que en su momento declararon. Pero además que a la postre, dentro de las diferentes declaraciones, porque no fue una sola, sino fue una declaración del Ministerio Público,
luego otra ante el juez y luego en distintas diligencias de cargos constitucionales, cargos procesales. Bueno, fueron ellas abonando ciertas información, algunas de ellas coincidente con lo que ahora dicen y otra muy discrepante. Algunas de ellas que seguramente ustedes lo han advertido, muy inverosímil. Por ejemplo, alguna de ellas es que yo no sabía que estaba embarazada y tenía 9 meses, y cuando... Hay una que nos dijo de plano que no sabía que estaba embarazada, que porque la regla le era profundamente irregular y que llevaba 1 mes y medio cuando perdió, como se dice ahora, el producto, que me suena como muy fuerte, ¿no? Pero así perdió es. el producto. Sí, por ejemplo, este caso, donde ellas dicen, mira, fue un aborto espontáneo, porque así lo han referido. Yo tenía 3 meses o tenía 6. Estamos hablando en todos los casos, en todos estos 6 casos, productos de gestación entre las 38 y las 40 semanas. Bueno, el que más ha sido de menor talla es de 48 centímetros y con un peso de 2 kilos 800 gramos. Pero una que decía que cuando sintió que iba al baño y que parece ser que salió algo, ella dice algo como de 10 centímetros en una bolsa. Bueno, en realidad era un bebé de 52 centímetros y de peso de 3 kilos 600 gramos. Entonces, bueno, pues esto habla de que es inverosímil en esa versión, la entendemos. No trato de criminalizar de nueva cuenta cada una de estas mujeres, pero bueno, finalmente sí está claro que en su momento son hechos que los cuales se les consignó de acuerdo a la legislación, al marco normativo que existe en Guanajuato, en el sentido de decir, bueno, ellas son madres que matan a los hijos, es homicidio en razón de parentesco.